Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerlo con nosotros. Dejó un título que nos preocupó a todos los santafesinos en el diario Litoral de ayer, en una nota importante. ¿Podría haber un agujero negro en las finanzas, en la economía de la provincia de Santa Fe si prospera la modificación del impuesto a las ganancias? No soy responsable de los títulos de los periodistas. A ver, es muy cierto. A todos los ministros de Economía o de Hacienda de las provincias nos preocupó la reunión que mantuvimos el pasado martes con el ministro del Interior, convocada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la cual participó el titular de AFIP, Alberto Abad, y donde nos presentó un informe pormenorizado donde analiza detenidamente, de acuerdo a las estimaciones que hace AFIP, cuál es el impacto que tendría el proyecto que tiene actualmente media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación respecto de la modificación del impuesto a las ganancias, si es que finalmente resulta aprobado en senadores. Y digo, nos dejó preocupados porque la mayoría, por lo menos en las conversaciones informales que uno pudo mantener allí, veníamos trabajando con un escenario de proyección de impacto fiscal de esa medida del orden de los 60.000 millones de pesos a nivel nacional. Es la cifra que se había instalado, por lo menos, durante la instancia de discusión en la Cámara de Diputados. El titular de AFIP, Alberto Abad, en la reunión del martes, lo que plantea es que, de acuerdo a sus estimaciones, la pérdida de recaudación que tendría Nación en caso de prosperar este proyecto ronda los 130.000 millones de pesos por año, digamos, ¿no? Año 2017. Claro, es otro número. Es más del doble. Es más del doble. Claro. Y vale decir que el proyecto inicial propuesto por el Ejecutivo Nacional de modificación del impuesto a las ganancias tenía un costo que superaba ligeramente los 30.000 millones de pesos. Con lo cual, allí todos nos preocupamos respecto de, en primera instancia, enterarnos del impacto fiscal de una medida que incide no solo sobre el sector público nacional, sino sobre el conjunto de provincias, porque una proporción importante de lo que se recauda vía impuesto a las ganancias es coparticipado en forma automática a las provincias. Y de habernos enterado ya con la media sanción y con un número tan diferente respecto de aquel que se había al menos difundido públicamente en la instancia de la discusión en Cámara de Diputados. ¿Y qué piensa políticamente? ¿Qué piensa que ha de prosperar la modificación? Hay reuniones por estas horas, incluso los gremialistas se reunieron, salieron a pedir mesura, diálogo. ¿Qué piensa? ¿Que prosperará? Nosotros mismos, digo, los ministros provinciales, lo que planteamos en esa reunión, digo, si recién hoy, martes 12, ya me pierdo los días, digo, pero estamos, martes 13 de diciembre, nos estamos enterando de cuál es el costo fiscal, recién ahora también podemos empezar a pensar internamente cuál es nuestra posición sobre particular, porque para poder definirla tenemos que tener una información clara y precisa respecto del costo fiscal. Así lo que planteamos es, bueno, a ver, pidámosle al Senado de la Nación, que es donde está actualmente el proyecto para su tratamiento, que se tome unos días y que no le dé aprobación acelerada, tratamiento acelerado, para que podamos cada una de estas jurisdicciones expresar nuestra opinión sobre el particular, del mismo modo que lo tendrá que hacer quienes representan a los trabajadores, que son en definitiva quienes se van a beneficiar con la modificación del impuesto a las ganancias, porque al menos desde la provincia de Santa Fe, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, creemos sumamente importante que se modifique el régimen de pago de impuestos a las ganancias. No se puede sostener el régimen vigente. ¿En eso políticamente están de acuerdo con la modificación? Absolutamente. Creemos que es un debate que viene de largo tiempo en la sociedad argentina y que entendemos desde nuestra mirada que erróneamente el gobierno nacional dilató el tratamiento legislativo, lo sometió a discusión en diciembre, cuando debió haberlo hecho mucho antes, precisamente para evitar que suceda lo que terminó sucediendo, que se apruebe un proyecto, al menos con media sanción en una de las cámaras, sin que los actores involucrados hayamos podido opinar con antelación y sin que tengamos la información para poder opinar. Porque me preguntan, ¿qué opinás de lo que se aprobó en diputados? Y mi respuesta, aunque sé que no corresponde que así sea, es ¿cuánto cuesta? Y nadie me lo dice. Recién el martes, cuando ya se aprobó, el martes por la tarde, AFIP nos informa oficialmente un número, que reitero, dista del que se estiman desde otros ámbitos. Y creo que estamos discutiendo sobre aquello sobre lo cual uno no debería discutir. Creo que lo que hay que discutir es cómo hacemos para que los trabajadores paguen menos impuestos a las ganancias. Cómo hacemos para darle al impuesto a las ganancias una progresividad en donde los salarios más bajos no paguen, los salarios medios paguen una alícuota menor y los salarios altos paguen una alícuota alta. Hoy paga el 35% de impuestos a las ganancias trabajadores que tienen un nivel salarial que no es elevado. Eso hay que corregirlo. Es muy cierto. El gobernador de la provincia salió a decir que, concisamente, ¿no? El salario no es ganancia.
Y marcó el terreno en estas últimas horas. Efectivamente, digo, ¿no? El salario no es ganancia. Ahora bien, eso no significa que cuando distribuimos en el conjunto de la sociedad la carga de financiamiento del Estado, digo, el Estado tiene que financiarse vía impuestos. Estado le hace nación, provincias, municipios y comunas. No lo hagamos haciendo recaer la carga tributaria fundamentalmente sobre aquellos sectores que tienen mayor capacidad de compra, mayor capacidad adquisitiva, mayor capacidad incluso de ahorro. En ese sentido, los salarios altos, independientemente de que conceptualmente no sea una ganancia, entendemos que deben tributar y financiar al funcionamiento del Estado, no cualquier salario. No, coincidimos. Ahora, ha sido una forma de, primero, no actuar como corresponde. Coincidimos que dilató demasiado el gobierno nacional el debate de este tema tan sensible. Pero digo, necesita recaudar. Ahora, ¿qué hacemos? Porque esto está deteniendo la agenda nacional. Me preguntaban algunos colegas tuyos, y permitime que te tutee, digamos, días atrás sobre este mismo tema, y yo digo, miren, yo les cuento lo que hemos hecho en Santa Fe, sobre el particular. Nosotros nos constituimos allá por el mes de marzo, abril de este año, 2016, una mesa de análisis del sistema tributario provincial, con 14 entidades que representan a la construcción, al agro, a la industria, al comercio y la prestación de servicios. El abanico que nuclea el 95% de la actividad productiva de la provincia. Es decir, nos sentamos a discutir con quienes pagan impuestos, ¿qué impuestos le cobramos? Digo, es un desafío. Nos animamos a hacerlo, lo convocamos del Ministerio de Economía y trabajamos durante largos meses tratando de encontrar puntos de entendimiento. Desde ya, el que paga impuestos quiere pagar lo menos posible y nosotros responsablemente que tenemos a nuestro cargo la Administración Financiera del Estado debemos hacernos los recursos necesarios para poder afrontar las prestaciones de salud pública, de educación pública, de seguridad, la ejecución de obra pública, etc. Pero digo, durante largos meses debatimos seriamente y nos pusimos de acuerdo en un conjunto de puntos que incluso fueron rubricados en un acuerdo que firmamos con la presencia del gobernador Lifchitz en el mes de noviembre y que fue origen de un proyecto de ley de modificaciones tributarias que está actualmente en discusión en el Parlamento Provincial, específicamente en Cámara de Diputados. Lo que digo es, entendemos que ese es el camino a seguir. El Estado hay que financiarlo. El Estado se financia básicamente con recursos tributarios. Los tributos los pagan contribuyentes que quieren minimizar el monto de impuestos a pagar. Debemos discutir seriamente entre la dirigencia política de todo el arco, ya sea oficialismo u oposición, cómo distribuimos la carga de financiamiento del Estado. No tenemos que hacerlo a los apurones en 15 días en diciembre. Políticamente fue incorrecto, de alguna manera, lo que hizo el gobierno nacional, porque lo viene anunciando desde febrero. Efectivamente, y si nos retrotraemos un poco más atrás, digo, incluso fue un elemento que apuntaló la campaña del actual oficialismo a nivel nacional, digo, ¿no? Sí. La ciudadanía se había generado una expectativa muy fuerte respecto de la modificación que iba a promoverse desde el oficialismo nacional respecto de este impuesto. Bien, dejamos un poco la relación con el gobierno nacional en la coparticipación, ¿cómo está? Los números, digamos, digo yo, ¿no? A ver, Nación, ahí en materia de coparticipación, y esto es una virtud de la provincia de Santa Fe, yo creo, ¿no? Santa Fe recibe de Nación lo que las leyes indican que debe transferir. Santa Fe hace tiempo que no viene recibiendo de Nación ningún recurso de carácter, entre comillas, discrecional. Es decir, recursos que arbitrariamente deciden enviarse. No es la misma situación de muchas de las provincias argentinas. Yo cuento siempre una anécdota, mi primer reunión con el ministro Frigerio, con el conjunto de ministros de Hacienda de provincia. Uno de los temas más importantes que mis colegas de otras provincias pusieron sobre la mesa es un reclamo a Nación que le estaba adeudando transferencias para ejecutar obras públicas. Y nos miramos con 2 o 3 colegas, no más que eso, de 24, y dijimos, ¿de qué transferencias discrecionales hablan? Nosotros, la obra pública en Santa Fe se hace con recursos propios de la provincia. Eso no es lo normal, o no fue lo normal durante más de una década. Y por eso también esas provincias sufrieron fuertemente durante una buena parte de este año la reducción importante en la ejecución de obra pública, porque estaban acostumbrados a que la obra pública no la pagaba la provincia, la pagaba Nación. Esa no es la situación de Santa Fe. No fue durante 10 años para atrás y no es hoy la situación de la provincia. Y no va a ser en el próximo ejercicio. El presupuesto 2017 de la provincia de Santa Fe, que actualmente es un proyecto de ley que está en tratamiento en Cámara de Senadores, prevé un fuerte incremento de la inversión pública, financiada ¿cómo? Con impuestos.
y financiada con crédito público a partir de la autorización que nos dio la legislatura. No tenemos transferencias discrecionales de Nación para financiar la obra pública en Santa Fe. Sin embargo, Santa Fe le tributa mucho a la Nación. Desde ya, pero digo, la Nación distribuye los recursos en forma automática, tal como indican las leyes, y Santa Fe reserva una parte de esos recursos para aplicar a gastos de capital. Pero no es beneficiada Santa Fe. No, bueno, hay una discusión que tenemos que dar desde ya que no es beneficiada, digamos. Bien, ¿no? Miremos el indicador que querramos mirar, digamos. Hay que recordárselo ¿no? a la gente para que lo tenga presente. Efectivamente. Ahora digo, nosotros creo que incluso como espacio político, nosotros promovemos de que haya una distribución territorial del gasto que permita apuntalar las regiones menos favorecidas del país. Digo, nosotros no cuestionamos eso. No decimos si Santa Fe aporta el 10%, tiene que recibir el 10%. No es esa nuestra mirada. Creo que el reparto geográfico de forma tal de promover áreas menos desarrolladas es deseable. Si quiero una sociedad integrada, debo apuntar a que eso exista. Ahora bien, lo que no queremos es que las transferencias con carácter discrecional no se usen para apuntalar la convergencia regional, sino que se use con otros fines. Políticos, por ejemplo. Sí. Desde ya. Ministro, lo llevo a las arcas santafesinas, si bien es cierto que ya es un pequeño pantallazo. ¿Cómo cerramos el año? Bueno, como siempre, diciembre es una caja de Pandora, decimos quienes estamos en economía. A mí me toca ser ministro hace algo más de un año, pero vengo formando parte del equipo del Ministerio de Economía desde las 2 gestiones anteriores de Frente Progresista, en el marco del ministerio conducido por Ángel Ciara. Y diciembre siempre es un mes en donde aparecen muchos gastos que son devengados en el presupuesto y que uno no llegaba a poder estimar debidamente, con lo cual eso nos impide hoy poder tener certeza respecto del número final con el cual vamos a estar cerrando el ejercicio. Lo que sí avisoramos es un cierre de ejercicio 2016 de carácter equilibrado. Equilibrado, no rojo. Carácter equilibrado significa más o menos, no sé, más o menos, pero es levemente superavitario o levemente deficitario, no lo vamos a saber hasta que no termine el devengamiento. E incluso muchas veces sucede que por ahí la aguja te no mueve los recursos recibidos de coparticipación el último día hábil, que a veces por una cuestión bancaria, en lugar de entrar el 30 de diciembre, entran el 2 de enero y pasan a otro ejercicio, digamos, ¿no? Y eso te define el resultado del ejercicio. Ajá. Digo, la verdad que el presupuesto es una foto de un periodo de tiempo determinado y la vida no es una foto en un momento, es un continuum, con lo cual lo que nos interesa a nosotros más que el resultado del ejercicio en sí mismo es cómo desde la administración financiera garantizamos la viabilidad de las políticas públicas que el gobernador quiere llevar adelante. Y ese es nuestro rol como ministerio dentro del gobierno y creo que en ese sentido venimos gestionando recursos, devengando gastos y gestionando financiamiento para poder garantizarlo. Bien, y conforme este proyecto, que es la ley de leyes que está en el Senado en este momento, ¿cómo son los números para contarle medianamente a la gente que nos está mirando? El proyecto de presupuesto elevado a tratamiento legislativo prevé gastos por 154.000 millones de pesos y con una asignación para gastos de capital superior a los 28.000 millones de pesos, lo cual significa que estamos triplicando la participación de los gastos de capital en el presupuesto total respecto de lo que es la media histórica del presupuesto de la provincia. Históricamente el presupuesto estaba en el orden del 6-7%, el gasto de capital sobre el total del gasto del presupuesto. Para el año próximo, si el presupuesto es finalmente aprobado, como lo propone el Ejecutivo, estamos llevándolo a más del 18%, el gasto de capital. Esto tiene que ver básicamente con una decisión política muy fuerte del Poder Ejecutivo de apuntalar el proceso de inversión pública. Inversión pública que se da de diferentes maneras, con la compra de equipamiento, pero fundamentalmente con la ejecución de obras públicas a través del propio presupuesto provincial o las transferencias a municipios y comunas para que sean ellos los que ejecuten las obras públicas en el territorio. Porque esa es otra característica del gasto de capital que se está previendo para el 2017, que es, no tenemos una obra pública importante en la ciudad de Santa Fe, una obra pública importante en la ciudad de Rosario, Venado Tuerto, Reconquista. Si uno mira el listado de obras, las 363 localidades de la provincia van a tener obra pública financiada por el gobierno de la provincia en el 2017. Eso va a generar un impacto positivo en el mientras tanto. Todos sabemos que vivimos hoy un momento macroeconómico complejo en Argentina, ¿no? Y todos sabemos que la obra pública es dinamizador de la economía, básicamente porque genera empleo directo, trabajadores en la construcción, y porque ese empleo directo a su vez genera actividad económica en derredor de él. Digo, el trabajador de la construcción recibe el salario y lo consume.
y el consumo genera actividad económica. Ujú. Digo, nosotros estamos en ese sentido promoviendo para el presupuesto del año próximo una fuerte apuesta por la inversión pública que obviamente genera el efecto positivo de cuando se termina la escuela, cuando se termina el hospital o el centro de salud, cuando la ruta está pavimentada. Ese es una vez que la obra está terminada. Pero en el mientras tanto tenemos un efecto positivo que se va a desparramar en toda la geografía de la provincia. Y un año eminentemente político también, ¿no? Es un año electoral. ¿Podemos hablar de política un poco, ministro? Sí, no soy el ministro político del gabinete, pero desde ya, con todo gusto. Está muy bien, por eso le quería consultar como un año eminentemente político. Para despedirlo, simplemente la última pregunta. Las obras también redundan positivamente, ¿no?, ante la imagen del electorado. A ver, yo creo que todas aquellas acciones de gobierno que den cuenta de la respuesta que desde el gobierno le damos a lo que la ciudadanía demanda, redunda positivamente. Para eso hemos sido elegidos, para dar respuesta a la ciudadanía. Una de los planteos que la ciudadanía nos hace es la necesidad de tener cloaca, de tener pavimento, de tener mejor servicio de salud con mejor infraestructura, es decir, hospitales o centros de salud nuevos, bien equipados, tener mejores escuelas, etcétera. Con lo cual la obra pública, uno puede decir, reditúa políticamente, sí, toda acción de gobierno que dé una respuesta a la ciudadanía reditúa políticamente. Y yo en ese sentido también no soy de los que demoniza el gasto corriente, porque el servicio de salud pública se brinda con un hospital construido, que es gasto de capital, pero con médico, enfermera e insumos médicos adentro, es gasto corriente. Un buen servicio de educación pública se genera con una escuela linda, pero con docentes adentro. Y eso es gasto corriente. Y la seguridad también. Ni que hablar de la seguridad. Ministro, un placer haberlo tenido en el primer programa. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Ahí estaba el ministro de Economía.